Sergamio. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, estamos frente a un problema muy serio. Puerto Maldonado, por ejemplo, en este momento está con las fuentes de abastecimiento de alimentos y de combustible completamente suspendidas. Y lo paradójico es que los camiones o cisternas que han llegado se han quedado en la zona contigua a las actividades ilegales. O sea, es paradójico. No llega a la población, no llega a la ciudad de Puerto Maldonado y por eso se exhorta a las autoridades que en esta acción de liberación de vías se considere a Puerto Maldonado, porque definitivamente es una ciudad que tiene 21 días ya de situación de suspensión, que ha llevado a cuadros críticos. De emergencia se ha tenido que atender necesidades de medicinas, de emergencia se ha tenido que atender químicos para purificar el agua, para que haya agua potable en la ciudad de Puerto Maldonado. Y hoy día hemos visto algo terrible, que el gobernador desesperado tenga que salir a defender su familia y su... El gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka. Luis Otsuka es un cuadro dramático realmente. Yo respeto el derecho de protesta siempre y cuando no signifique ir contra la vida de las personas, que no signifique que la población inocente, ya han muerto 11 personas que han sido víctimas de la violencia, personas que no han podido llegar al hospital, entre ellos bebitos. Habla usted de quienes murieron por los bloqueos de carreteras. Así es. Incluyendo menores de edad. Y el último reciente, ¿no? Estamos hablando de 11 personas que han muerto y ellos también merecen el derecho a la defensa. Y me parece que se está desnaturalizando la lógica de una protesta. La violencia solo destruye el Perú y nosotros hemos sufrido 75.000 vidas en lo que ha sido la década de los 80. Ahora, ¿qué hacer? Medidas urgentes de liberación de vías ya se están tomando, pero hay que tomar en cuenta el orden de prioridades. Yo sé la importancia que tiene la zona del oleoducto donde se está actuando, porque el desastre ambiental es cuantioso, porque se ha saboteado el oleoducto norperuano y se ha impedido que los grupos de emergencia, los grupos de rescate bloqueen el derrame y el daño es inmenso. También está el cuadro de Arequipa y Puno, pero no hay que olvidar a Puerto Maldonado, tampoco Ica, que está sufriendo problemas también de desabastecimiento. Y lo otro está en las medidas que significan una solución sostenible, como por ejemplo este dictamen que ha sido aprobado por el Congreso de la tarifa nivelada del gas natural para crear oportunidades y eso permita no un tema de 24 horas, sino sacar la masificación del gas natural de una característica centralista de Lima-Ica y llevarla a las principales ciudades del Perú, porque y ese punto eso es muy interesante, señor Gamio. ¿Por qué hemos avanzado tan poco en esto de la masificación del gas? Que es un clamor también de gran parte de la población, especialmente del sur del país. Bueno, es verdad, casi 20 años desde que se inició la explotación del gas y recién con la apertura de 2 estaciones se están logrando 2.000 vehículos en el Cusco que usan gas natural. Miren cuánto tiempo tuvo que pasar. Y lo paradójico del asunto es que ha sido iniciativa privada. Es decir, necesitamos... Ni siquiera ese avance ha sido obra del Estado, en pocas palabras. Así es. Ha sido iniciativa privada. Pero se demuestra que sí se pueden hacer las cosas. Ahora, el Estado está avanzando. En el mes de julio, desde el año 2009, imagínense cuánto tiempo ha pasado, hemos logrado un récord de 5.000 conversiones. Eso es importante, pero hay mucho camino por andar. Hay que dar los incentivos para que el gran transporte de carga y de personas interprovincial vaya al gas natural licuefactado, que puede llegar casi al 50% de ahorro, y se imagina a todas las personas que transitan por las regiones del Perú, que tengan flota nueva, con vehículos que ambientalmente contaminan menos, que dan más seguridad, que dan más economía. Definitivamente sería un cambio extraordinario, pero esta ley de la tarifa nivelada, que está siempre sujeta a las presiones y a los lobbies. ¿Por qué? Porque el gas natural desplaza
otros derivados del petróleo que son más contaminantes, que importamos, y en esa lucha en todo el mundo siempre hay resistencias, pero la voluntad política tiene que ser firme, de la mano con sistemas que aseguren que se cumpla con la lógica de este subsidio cruzado. ¿Cuál es? Que en la medida en que los grandes consumidores reciben el precio económico, eso le permite al distribuidor aumentar la cantidad de hogares, fundamentalmente de los hogares más humildes en todas las ciudades del interior del país, para que participen de la masificación del gas, que es una economía tremenda. Estamos hablando de un ahorro de 65% en el recibo de luz y en la cocina. Por eso es tan lamentable que se haya avanzado tan poco realmente. Aquí hay una responsabilidad compartida, no solo del Ejecutivo, sino también del Congreso de la República. Sí, pero valgan verdades si estamos diciendo que hace exactamente más de 10 años que prácticamente se congeló la masificación del gas. Ha habido mucho vaivén. Eso tiene que ver con la falta de meritocracia, la inestabilidad, la falta de planeamiento estratégico, metas claras que la población conozca. La politización también de los cargos públicos, ¿no? Porque si no hay meritocracia, si no hay técnicos adecuados, no se avanza. Eso por un lado. Y por otro lado, la experiencia de países hermanos que han logrado convocar a la academia, a la empresa privada y a todas las fuerzas vivas de la sociedad para participar en objetivos nacionales, como son, en el caso de Chile, por ejemplo, lograron acordar una participación importante de energías renovables, y Chile ha sacado una ventaja tremenda con la energía solar. Perú tiene las mismas condiciones y no lo ha hecho. Y ahora que se plantea la cuarta revolución industrial, que haría que nuestro cobre sea valorizado para dar ingresos para salud, educación, para mejorar la calidad de vida de los peruanos, apostando al desarrollo humano, no estamos aprovechando. Y en lugar de producir más para tener recursos, estamos parando las operaciones de importantes proyectos mineros que tienen un estándar ambiental garantizado, y más bien está desarrollándose la actividad ilegal. Hay un informe reciente que muestra que el 20% de la economía peruana tiene que ver con un origen ilegal, y eso es dramático y muy preocupante, porque de nada va a valer una nueva constitución frente a un país que se pierde, que no tiene norte, que no es capaz de darle un futuro a los jóvenes, y por eso estamos frente a un alto porcentaje de cuadros juveniles muy capaces que están migrando. Entonces es urgente hacer una hoja de ruta que permita avanzar no solo en las medidas de pacificación, que ahora son prioritarias, sino también en la visión de qué queremos lograr en el mediano y en el largo plazo. Y energía en eso es protagonista. Claro, pero no vamos a llegar a buen puerto, señor Gamio, si no encontramos una solución a esta situación de crisis política, ¿no? Acá hay un problema político también bastante claro, más allá de lo que pueda suceder en cuanto al control del bloqueo de las carreteras o de los enfrentamientos. De su experiencia, ¿por dónde puede venir la solución? A ver, no nos olvidemos los peruanos que el líder del grupo terrorista que más daño causó en la historia del Perú, porque si hubo 25.000 muertos en la Guerra del Pacífico, el estimado de más de 70.000 muertos en la época de la violencia y el terror, al líder de este movimiento, que fue el señor Guzmán, no se le capturó con más armas, no. La estrategia fue la inteligencia. La inteligencia puede permitir que se distinga dónde hay dinero de afuera, porque se está detectando presencia, he leído información, fotos, personas que llaman la atención, que por su nacionalidad, que hacen metidas en las protestas en otro país. ¿Está fallando entonces el sector inteligencia en nuestro país? Eso es fundamental. De otro lado, el origen ilegal, financiamiento, porque un esfuerzo de movilización tan grande no es gratuito. Hay una serie de factores: respetar a quienes discrepan, respetar a quienes no dañan ni amenazan la vida de las personas, pero aquellos que están haciendo del Perú una gran hoguera, eso es delito y no puede quedar impune. Y la mejor solución es la labor preventiva y la labor de inteligencia. Y en los últimos años, y sobre todo el último gobierno, ha habido un desprecio por la meritocracia. Hemos llegado al nivel crítico de que los ascensos a puestos clave en nuestros institutos tan importantes como la Policía Nacional e incluso las Fuerzas Armadas
han tenido un precio. Si eso está comprobado en un expediente penal es gravísimo, porque se ha ido contra el Perú. Eso es las instituciones tutelares del país, donde tenemos el símbolo de Grau, de Bolognesi, tienen que ser respetadas, y los puestos son por mérito, por rendimiento, por capacidad, no porque alguien paga una cantidad de dinero. Eso es gravísimo, y más aún si se comprueba que el presidente de la República está involucrado en eso. Eso es algo que es imperdonable, y que por eso es que la gente debería manifestar su indignación, porque en todas partes del mundo hay derecha e izquierda, pero hay tolerancia y hay juego democrático. Pero la violencia solo destruye. Muy bien, muchísimas gracias, señor Gamio, por este diálogo con RPP. A sus órdenes. Gracias. Cuídese. Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas, aquí en Todo se sabe y en RPP Televisión.